a profundizar en la terapia hipopresiva y por ello vamos a conversar ya con una amiga de la casa. Vamos a conversar con Laura Álvarez, quien es instructora de terapia hipopresiva estática y dinámica y además es instructora de Hatha Yoga, especializada en yoga terapéutico, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Hola Maca, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, sí, aquí un poquito coloradita, es que hace como calor aquí en el estudio, pero Qué dentro de rico. todo bien, está abrigadito aquí por lo menos, porque la temperatura estaba bastante baja, sobre todo después de la lluvia, así que a estar bien atentos con aquello. Vamos a ver cuánto marcan los termómetros a esta hora aquí en La Serena, 11,8 grados, un 88% de humedad relativa del ambiente. Laura, hemos abordado también la terapia progresiva en otros programas hace harto tiempo también, pero siempre es importante volver a estos temas, sobre todo porque hoy en redes sociales uno ha visto que prácticamente se han convertido en una moda los ejercicios hipopresivos y no necesariamente realizados o recomendados por personas que, como tú, tienen la experiencia, la formación en terapia hipopresiva y uno sin manejarse mucho en los temas entiende que igualmente se puede generar un problema o se puede hacer quizás ahí algún ejercicio que no sea de buena forma. Entonces igual es importante hablar con los expertos, las expertas en estos temas y por eso quisimos también invitarte para profundizar un poquito en la terapia hipopresiva. Muchas gracias, Maca. Sí, tal cual como tú lo dices, me han preguntado bastante por los ejercicios hipopresivos y muchas personas se guían por los videos que salen en YouTube, ¿cierto? Sin saber muy bien el fundamento de cómo se practican estos ejercicios terapéuticos y efectivamente no te van a provocar un daño mayor, digamos, pero sí, si tienes alguna hernia en la zona abdominal ya podrían afectar, digamos, la práctica de lo hipopresivo, aumentando la presión para estas hernias o también fallar en nuestra postura, ¿cierto? Y no tener una ejecución como corresponde de la terapia hipopresiva. Les cuento un poquito de qué se tratan los ejercicios hipopresivos a quienes me están escuchando. Exactamente, Yo justo no te iba sé, a decir. Maquita, si a mí me A ven ver, en la pantalla o solo me sí, están ya te ven, ya escuchando. te ven, ya te ven. Ah, ya, porque te comentaba que me gustaría quizás para el quien pudiera verlo, mostrar un poquito la ejecución de los ejercicios como tal. Bueno, les cuento para todos los que están escuchando, los ejercicios hipopresivos son ejercicios terapéuticos que se construyen en base a una postura adecuada, que más específicamente son 4 patrones posturales que se utilizan y se construyen en base a un patrón respiratorio, ¿ya? Se utiliza un ritmo respiratorio, hay una especificación en cómo inhalar, en cómo exhalar y el conjunto de estas dos cosas generan en nuestro cuerpo, en el interior de la cavidad abdominal y pélvica, que disminuya la presión interna. O sea, sacamos todo el aire, el hipopresivo se trabaja en apnea, por lo cual el efecto que tiene trabajar en apnea hace que disminuya esta presión y se activa la musculatura de forma refleja, sobre todo la musculatura de toda la cavidad abdominal, ya todo el core, y del suelo pélvico. Y siendo esto, esta activación de manera refleja es lo que nos trae a nosotros los beneficios de lo hipopresivo. Muy conocido, ¿cierto?, en el campo de la estética porque disminuyen el perímetro de la cintura, ya tonifican el abdomen y también muy conocidos por todo el campo en la rehabilitación uroginecológica que tienen, ya que ahí encontramos la rehabilitación postparto, diástasis abdominales, que es cuando los rectos del abdomen, ¿cierto? El abdomen se separa y después el abdomen no tiene la fuerza contráctil suficiente para volver, ¿cierto?, a la línea media. Eso también es muy beneficioso practicar hipopresión, problemas de incontinencias urinarias, ¿ya? Problemas de prolapsos vaginales, dolores en las relaciones sexuales, ¿ya? En eso se utiliza muchísimo la gimnasia hipopresiva. También tiene beneficios en otras áreas. ¿Ya? Aparte del campo estético, ¿cierto? De la tonificación abdominal, también ayuda muchísimo a la mejora postural, a las alteraciones posturales o alteraciones de columna. Personas que tengan hernias en columna, personas que tengan cifosis o escoliosis o alguna alteración postural, el hipopresivo y su práctica constante mejora muchísimo la postura y toda la sintomatología que viene de ella, que muchas veces son dolores de espalda crónicos, ya no logro tomar una buena postura ni cuando estoy
estoy de pie, ni cuando estoy sentado, me molesta dormir, me cuesta dormir. Y muchas veces el origen de ciertas molestias cotidianas que son muy habituales en todas las personas es porque no logramos mantener una buena postura, una postura saludable que me acompaña a mí en un día a día para sostener las cargas, ¿cierto? Y todos los movimientos que uno va realizando en el día a día. Por ejemplo, también tiene muchos beneficios en el campo de la regulación hormonal, ¿ya? ¿Ya? Aumenta la circulación, mejora, ¿cierto? El sistema, la circulación linfática. Yo he tenido alumnas que han venido a buscar el hipopresivo porque le han comentado el tema de la regulación hormonal, que han tomado anticonceptivos por mucho tiempo, por ejemplo, y el empezar a practicar la práctica hipopresiva y también obviamente dejando los anticonceptivos, hace que el cuerpo vuelva a regularizar los niveles de hormonas, ya mejora la circulación, por lo tanto también para personas con problemas de varice o problemas de circulación ayuda bastante. ¿Ya? En problemas por ejemplo, en personas que tienen problemas respiratorios como el asma, también me ha tocado este año estar con pacientes que vienen recuperándose de COVID, ¿ya? Que les dio neumonía o una bronquitis fuerte. El hipopresivo mejora el patrón respiratorio porque va también haciendo que la musculatura del pecho, ¿cierto? De las costillas se vuelva más elástica, por lo tanto yo al momento de inhalar, ¿cierto? Y de exhalar tengo más capacidad, entonces siento mayor bienestar porque me estoy ventilando mejor. Muchas veces pasa, ¿cierto? Que por la misma mala postura y porque la musculatura está muy acortada, ¿cierto? Tengo una respiración muy cortita, muy superficial y eso aparte de tener, ¿cierto? Una repercusión física, que finalmente si yo no me estoy ventilando bien, no estoy dejando que mi cuerpo funcione en un estado óptimo, ya en su metabolismo, la función celular, porque finalmente no le está llegando el oxígeno suficiente y al mismo tiempo no estoy eliminando las toxinas suficientes que mi cuerpo necesita estar desechando en todo momento. Laura, Entonces, teniendo tantos dígame. beneficios la terapia ¿Mm? hipopresiva, ¿por qué se conoce solo hoy día uno de aquellos? ¿Por qué se ha vuelto quizás una moda? ¿Por qué no ha entrado tan fuerte en nuestro país teniendo en cuenta todos los beneficios que hoy día, claro, con el tema de la pandemia también se ha visibilizado, como lo planteabas tú en el último punto, el tema del apoyo uroginecológico también, el apoyo también para ir fortaleciendo nuestra estructura, también teniendo en cuenta que el ejercicio postural tiene muchos beneficios? ¿Por qué ha costado tanto que entre y solo uno se da cuenta, sobre todo en redes sociales o en Instagram con los influencers y todos esos temas muy vinculados, que está más hoy día visibilizado en cuanto a reducir el contorno de nuestra cintura, por ejemplo, como a mejorar la zona abdominal, siendo que los beneficios son muchísimos? Bueno, es súper interesante esa pregunta y créeme que yo también me la hago muchísimo. Yo soy instructora desde el 2017 ya. Yo soy instructora de los ejercicios estáticos que tienen que ver con todo el campo más terapéutico que vamos a tratar a cooperar con tratamientos de diferentes patologías. Y también soy instructora de la rama dinámica, que es la que va a mejorar el rendimiento deportivo y la capacidad ventilatoria y el estado general del cuerpo. Ya son ejercicios más exigentes. Yo creo que hoy en día está muy en boga el hipopresivo por el tema de que se disminuye hasta 10 centímetros perímetro de cintura, ¿ya? Como por el tema más físico, ¿cierto? Que hoy en día como que cada vez va escalando más Mm. el tema físico versus tanto la salud, como que ahí hay un desequilibrio. Y también yo creo que no se conoce tanto, no se practica tanto porque es una técnica bastante exigente de realizar y requiere de mucho compromiso de la persona que quiera empezar, ¿cierto?, a practicar la gimnasia hipopresiva, porque muchas veces son incómodos, ya no es que te generen dolor, pero son muy exigentes porque hay que estar cumpliendo los patrones posturales que obviamente sacan a tu cuerpo de la zona de confort, hay que estar respirando de una manera bastante intensa, bastante profunda, mientras tú más vayas afinando tu patrón respiratorio, que no sé, tú dame el pase, Maca, si podría mostrar yo un poquito cómo es un poquito Sí, la respiración y lo que uno hace. sí, dale, espérame. Ahí está en pantalla completa. Allá. Entonces, lo que yo creo es que porque es complejo y más que complejo de practicar, tiene mucho detalle y el cuerpo como que genera de repente un poquito de resistencia, ¿cierto? Cuando se le exige mucho. Yo creo, en lo personal, por lo que he visto, que es eso, más que nada. Y que hoy en día igual me encanta que ciertas influencers lo estén compartiendo porque ciertamente antes no se conocía de esta forma, más que muy puntual para rehabilitar suelo pélvico, sobre todo, que así fue como también yo lo conocí. Lo conocí en una
una especialización de yoga prenatal y ahí la profe Kime nombró los hipopresivos y yo dije, oye, esto me llama muchísimo la atención, ¿qué será? Bueno, y aquí estamos. Ahí hiciste clic. Ya. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Entonces, les voy a mostrar un poquito de Ya. manera bastante simple ya, porque como yo les Sí. comentaba, ahí se me va a perder un poquito mi carita, ya. Como yo les comentaba, la técnica hipopresiva consta de 4 patrones posturales que uno tiene que sostenerlos en todo momento de la práctica. La gimnasia hipopresiva tú la practicas desde 20 a 30 minutos, no más. Y el primer mes, cuando tú empiezas con tu práctica, solamente debe ser 2 veces a la semana porque tu cuerpo necesita adaptarse a este nuevo ritmo respiratorio y al estar 20 minutos sosteniendo una activación muscular importante, ¿ya? Entonces yo ahora solamente voy a marcar 2 patrones posturales, Ujú. ya para que se pueda alcanzar a ver en la cámara, que el primero es autoelongación de la coronilla, que es imaginar que tu coronilla llega al techo en todo momento. Y también ahí hay que conectar mucho la inteligencia, conciencia corporal, porque sirve muchísimo conectar, entender lo que yo estoy haciendo y lo que estoy ejecutando, ¿cierto? Entonces tú tienes que imaginar que tiras la coronilla arriba, imaginar cómo tu columna se descomprime y tú estás alargando tu postura constantemente. Al mismo tiempo, el cuello, para seguir ayudando a esta alineación, el mentón tiene que estar como un doble mentón, así hacer como una pequeña papada, que no es lo mismo que una flexión de cuello, ¿cierto? Ujú. Doble mentón para seguir alargando, ¿ya? Tú te paras por los pies paralelos al ancho de las caderas, ¿ya? Y el patrón respiratorio, uno inhala por la nariz en 2 tiempos, como una inhalación rápida y explosiva, como si estuviera saliendo del agua, después de aguantar la respiración, y al exhalar, tú exhalas en 4 tiempos, ¿ya? Eso tú lo repites 3 veces, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, marcas una apnea y se viene la famosa imagen del hipopresivo, que es como que el abdomen, ¿cierto?, entra, que básicamente es una aspiración diafragmática. El diafragma está ubicado en esta zona, ahí estoy con un petito abajo, en esta zona. Entonces, cuando tú abres las costillas, el diafragma va a subir. Entonces, tú lo haces sin aire y es gracias a la acción del diafragma que pareciera que todo el abdomen entra, ¿ya? Y ahí es donde ocurre toda la magia. Entonces, voy a ir a respirar, voy a hacer tal cual lo que les dije para que puedan ver cómo esto se va ejecutando y armando las posturas. Voy. Claro, se ve completamente. Sí. Ah, te queda súper marcado las costillas. Cuando uno se pone de lado, por eso Ujú. traté de ponerme de lado, se Sí. marca increíblemente el transverso del abdomen, que es la musculatura, una de las más profundas que tenemos en el abdomen, que es como la que realmente te envuelve como una faja, es nuestro corsé natural. Después tenemos los oblicuos, ¿cierto? Los rectos, que son un poquito más superficiales, pero en sí la activación muscular es tremenda. Y como te comentaba, mientras uno haga más exagerada la respiración, Ujú. más musculatura voy a reclutar, más potente va a ser, ¿cierto?, la ejecución de mi hipopresivo. Y lo llamativo de esto es que uno está de 20 a 30 minutos respirando de la forma que yo les acabo de mostrar. Por eso 20 a muchas 30 veces minutos. de 20 a 30 minutos sin parar, ya sin pausa. Mm. Uno obviamente antes tiene sesiones con los usuarios en donde le enseña las posturas que uno va a ir practicando para que ya simplemente cuando uno lo ejecute, ¿cierto? Uno se sabe las posturas y uno parte y comienza a respirar y ya no termina de respirar hasta cuando ya terminamos toda la secuencia. Y va a depender mucho, ¿cierto?, del usuario que venga, en qué tipo de ejercicios vamos a trabajar, porque hay algunos que solamente requieren ejercicios muy suaves de hipopresivos con esta misma respiración, pero en posturas muy cómodas, ya que no sean exigentes, y hay otros que son muy intensos, ¿cierto? Porque son, por ejemplo, para hacer preparación antes de practicar tu deporte favorito, te ayuda a prevenir las lesiones, y ahí ya un poquito más intenso porque tú es como un calentamiento, ¿ya? Así, bueno, a mí me encanta demasiado el hipopresivo, Maca, me apasiona muchísimo. Justamente te iba a preguntar lo que tú estabas comentando en relación entonces como que cada persona es un caso y ahí se va definiendo qué tipo de ejercicio se va realizando. Se va combinando estático y dinámico, de qué va a depender y cuántas veces a la semana uno puede practicar los hipopresivos cuando está recién comenzando. Te pregunto, digamos. Ya.
Se pueden combinar estáticos y dinámicos y de hecho hay una kine que yo tomé un curso con ella que se llama Yasmín Cavallari, que es una de las primeras kines especialistas en suelo pélvico de Chile. Ella creó el sistema yoga hipopresivo, entonces ella mezcla asanas de yoga con esta técnica respiratoria del hipopresivo que es fantástico, ¿ya? Les recomiendo ahí seguirlas, ella creó un libro de hecho, bueno por ahí lo tengo, este librito, mira, yoga hipopresivo, el yoga de Ay, las sí. presiones internas, muy bueno. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí se puede combinar. De hecho, yo en mis clases regulares, ya con mis alumnos que ya llevan un tiempo, yo aplico estáticos, aplico dinámicos, de asanas de yoga, incluso también con ejercicios de pilates, uno puede ir ya ahí generando toda una combinación, ¿ya? Pero cuando sí, obviamente cuando la persona ya conoce el hipopresivo y lo ha practicado antes, porque cuando viene una persona por primera vez, uno parte, ¿cierto?, enseñando la técnica y muchas veces en la primera sesión tú solamente vas a tratar de estar ahí en el patrón respiratorio porque las personas muchas veces no tienen muy bien desarrollado el patrón respiratorio, ¿ya? De hecho, cuando uno les empieza a pedir que empiecen a respirar de la forma, ¿cierto?, que yo les mostré, la columna empieza a compensar, me dan tirones en la espalda, hoy que no puedo, no siento el diafragma, empiezan a pasar varias cosas interesantes, que es lo que me gusta mucho del hipopresivo igual, que es como que si tú le tomaras la mano a ir hacia tu interior, a entender y a sentir cosas que quizás con tu cuerpecito no habías sentido antes. Entonces, sí, se pueden combinar, ningún problema, pero cuando una persona recién empieza, estático, suavecito, de menos a más siempre. Y a la otra pregunta, el hipopresivo se tiene que practicar el primer mes cuando tú lo tomas como un tratamiento. Por ejemplo, mi doctor me recomendó la práctica hipopresiva para acompañar el tratamiento de la incontinencia urinaria que estoy viviendo ahora. Ok, cuando, cuando tomamos la gimnasia hipopresiva como un tratamiento, el primer mes lo practicamos 2 veces por semana, ya no puede ser más que eso. El segundo mes ya puede ser de 3, 4 hasta 5 veces por semana y el tercer mes ideal quedarte con 2, 3 veces a la semana, ¿ya? Se espera, ¿cierto?, los grandes cambios en 3 meses, mejorar y muchas veces incluso se va a la incontinencia urinaria. Me ha pasado en alumnas que hasta 2 semanas que llevan practicando la gimnasia hipopresiva, esas gotitas que se andaban escapando ya no están más. ¿Ya? Es bien potente cuando uno realmente lo ejecuta bien, es bien potente el resultado, la musculatura al tiro dice, oye, sobre todo el abdomen, ¿cierto? El suelo pélvico, que andan muy distendidos, ¿cierto? Con poca fuerza, esto sí era mi pega, digamos, porque el abdomen y el suelo pélvico es musculatura ya que tenemos en nuestro cuerpo, que es para básicamente sostener nuestra postura, sostenernos, ya, si uno se va en el aspecto más profundo. Laura, y respecto de las personas que puedan tener mayor volumen de grasa, por ejemplo, en la zona abdominal, ¿les cuesta más poder generar el ejercicio hipopresivo? Porque claro, tú eres delgada, tienes bien marcado también ahí, porque ya tienes un trabajo, obviamente, pero para quien tiene un mayor volumen de peso y de zona grasa en esa zona, valga la redundancia, Uh -huh. igualmente se puede trabajar o no tiene ninguna relación. Mira, hay contraindicaciones para el Ya. hipopresivo, pero ninguna tiene que ver, digamos, con el volumen abdominal, ¿ya? Lo que voy a decir las contraindicaciones y Ujú. después voy a seguir respondiendo tu pregunta. Ya. Las contraindicaciones del ejercicio hipopresivo son cardiopatías, ¿ya? Porque hay un aumento, ¿cierto?, de la presión, entonces puede aumentar la presión interna y ahí nos iría mal con el tema de si estamos enfermitos del corazón. Por ejemplo, enfisema, EPOC, ya enfermedades que te tengan la capacidad ventilatoria muy bajita y tampoco es recomendable. Cuando tengo hernias umbilicales, abdominales, ya tampoco es recomendable, en embarazo tampoco. Y cuando tengo problemas a la presión, se puede practicar hipopresivo, pero con ciertas modificaciones. Ya esas serían como las contraindicaciones del hipopresivo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo he tenido pacientes, digamos, con más masa abdominal, ¿cierto? Y no hay ningún problema. El problema puede estar cuando el diafragma, cuando uno va a evaluar el diafragma, que está rígido, ya que está totalmente tónico. Entonces uno va a tocar el diafragma y casi uno no puede entrar por debajo de la costillita. Ahí, antes de practicar el hipopresivo, tú mandas a tu alumno, a tu paciente, a hacer kine ya para soltar un poquito el diafragma para que pueda realizar el hipopresivo, porque si el diafragma está muy rígido, va a ser muy difícil generar movimiento costal.
Otra cosa, cuando hay personas que tienen poca, ¿cierto? Porque también este tema de la apertura costal, esto también se va entrenando. Ya hay personas que son muy delgadas y que tampoco perciben una apertura costal mayor, por lo mismo que les Mm. decía al principio, que la musculatura igual se va trabajando y se va haciendo más flexible, ¿cierto? Y uno va aumentando esa capacidad de distensión y contracción. Entonces, ¿cómo uno ve que uno está ejecutando correctamente la técnica hipopresiva? Por la fosa clavicular. Yo voy a realizar una respiración para que aquí la gente lo pueda ver. Puedo ver que quizás aquí no se me mueve mucho, hasta incluso que no siento mucho, porque la gente cree que por practicar hipopresión después va a quedar con ese dolor que hizo como mira abdominales. No funciona tan así la cosa. Muchas veces se siente más el trabajo muscular en los brazos, en la espalda, más que en el mismo abdomen, porque como les comento, esto se activa de una forma refleja. Es como una succión que hace nuestro cuerpo. Es como cuando tomamos un juguito en caja y tomamos todo el juguito hasta el final con la bombilla y la cajita queda así, pero al vacío. Eso mismo pasa con nuestro cuerpecito. Entonces, para yo saber si estoy ejecutando bien la técnica, para la gente que lo practica en la casa, que ve videitos, uno se tiene que fijar en la fosa clavicular, aquí. Yo voy a hacer una respiración y ustedes se van a dar cuenta cómo esto se hunde, ¿ya? Entonces ahí independiente yo veo, ¿no? Que mis costillitas se abren o lo que sea, si yo aquí veo que se hundió, es porque estamos generando bien la técnica, ¿ya? Ah, Me voy a perfecto. bajar acá un poquito el cuello, Ujú. lo voy a hacer aquí sentadita, voy. Ah, claro, se te ve el espacio clavicular. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Hay un brillo que no sé si al menos yo en la pantalla no lo noté tanto, pero aquí se hunde, Sí, ¿sí? sí, sí se Se notaba. hunde, claro. Ah, perfecto. Es que con la explicación que dijiste, eso de estar como succionando un juguito en caja, claro, po, ahí quedó como más, mucho más claro, valga la redundancia, de cómo se debe ejecutar el ejercicio. ¿Al qué tiempo las personas ven algún cambio? Sobre todo, tú lo decías también en el tema del piso pélvico, porque el reforzamiento del piso pélvico, hoy día ya los ejercicios de Kegel y todo aquello, como que han quedado un poquito de lado y el hipopresivo ha entrado bastante fuerte también en esa línea. Lo que pasa es que el hipopresivo, ¿cierto? En 1980 más o menos, el doctor Kaufrides, que fue quien dijo, oye, los físicos culturistas como Arnold Schwarzenegger usaban esta técnica del vacuum, del vacío, para tonificar todo el abdomen. Empezó a decir, oye, mira esto, y los yogis también lo hacían, pero por un tema de masaje visceral, movimiento energético, pero yo creo que esto tiene un efecto, digamos, en el suelo pélvico, en el abdomen, y a través de ecografías abdominales y también de biofeedback cavitatorio, que es meten electrodos vía rectal para ver la activación en sí del suelo pélvico, el ejercicio hipopresivo es tan parecido como un orgasmo, ¿ya? Porque el orgasmo recluta todas las fibras del suelo pélvico, es como que contrae absolutamente todo. Ya lo mismo pasa con el hipopresivo, ¿ya? Tiene un efecto potente en cuanto a la contracción de todo el suelo pélvico profundo, porque tenemos una capa más superficial que es el perineo, ¿cierto? Que están los esfínteres, uretra, vagina, recto, ¿cierto? Y está el suelo pélvico más profundo que el que está ahí entrelazado, porque el suelo pélvico profundo es como una hamaca, ¿cierto? Que está nuestra vejiga, nuestro útero, nuestro recto, y lo sostiene y también está como entrelazado, ¿ya? No es que esté completamente separado. De hecho, ahí tiene el ligamento ancho, que es como una luz apla gigante que sostiene todos los órganos pélvicos, entonces funcionan al unísono. Por ejemplo, muchas veces pueden haber menstruaciones dolorosas o relaciones sexuales dolorosas porque el suelo pélvico tiene una capacidad contractil débil, o está muy contraído, muy contracturado, o tiene poca capacidad contráctil, ¿ya? Sí, Laura, y respecto también de los avances, los ven rápidamente, decías tú en esa línea. ¿Hay que tener resguardo, por ejemplo, antes del hipopresivo, después del hipopresivo, con respecto a la alimentación, por ejemplo? Mira, lo ideal, ¿cierto?, es que uno no consuma alimentos mínimo una hora antes, ¿ya? Una hora y media, porque obviamente uno masajea el estómago, aprieta los intestinos y todo, entonces con comida incómodo.
¿ya? Y los efectos del hipopresivo, respondiendo a la pregunta anterior, como te decía, va a depender mucho de la condición inicial, ¿cierto? Que tenga la persona que lo va a practicar, porque si es una persona que igual tiene conciencia corporal o que ha tenido alguna práctica física, el hipopresivo va a ir a calar mucho más rápido en los efectos en esa persona. Si es una persona que no tiene idea de ejercicio, que tampoco conecta mucho con la conciencia corporal, que eso también pasa, uno lo va trabajando y obviamente ahí el efecto va a demorarse un poquito más porque es el modo de aprendizaje de cada persona. Pero en lo general, ¿cierto? Cuando uno ya entiende la técnica y es mateo con uno mismo, como te comentaba, a mí me han dicho alumnas que en 2 semanas le han disminuido la sintomatología de incontinencia urinaria. O muchas veces también en el momento vienen alumnitas, oye, venía con dolor de cabeza, venía con dolor de espalda, me voy mucho mejor, más liberada, porque el hipopresivo también genera un efecto de elongación en el cuerpo. ¿Ya? Sobre todo en la espalda, que somos casi todos padecemos mucho de dolor de espalda crónico, así como puede ser asociado a cualquier parte, ¿cierto? Pero pucha que Mm. sufrimos de dolor de espalda y por la mala postura, eso es, se escucha muchísimo. Sí. Laura, para ir cerrando, ¿alguna recomendación? Y lo segundo, ¿cómo se ponen en contacto contigo quienes quieran trabajar la terapia hipopresiva? Ya, como recomendación para la práctica, yo le recomiendo a todas las personas, sea lo que sea que tú hagas, que busques siempre conectar contigo mismo, con tu cuerpo a través de un movimiento consciente, que te busque, te invite a conectar con ciertas partes que tú a lo mejor no habías entendido de tu propio cuerpo o el funcionamiento, ¿cierto? Porque es muy importante, digamos, el cómo yo vivo el día a día conectado con mi cuerpo y con las funciones que él debe ir cumpliendo y que yo también como ser consciente diga, oye, mi cuerpecito, pucha, que merece, es algo súper básico, pero andar bien parado. Sí. Oye, mi espaldita, pucha, que merece que mi abdomen le ayude más a sostenerse. Entonces, más que nada, mi invitación es a conectar con esa parte que es como del autocuidado personal, sea con la gimnasia hipopresiva, sea con lo que sea, de él estar previniendo. Porque a mí me pasa mucho que mis alumnos y en sí la gente que me busca es porque ya viene con algún problema de antes, entonces le han recomendado el hipopresivo porque lo va a ayudar, ta, ta, ta. Pero también es muy importante, querida gente, a todos los que estén escuchando, es no ir a buscar tu salud cuando has perdido un poco de salud, sino que lo bonito es cultivar la salud porque quieres siempre mejorar y tener una salud más óptima, ¿ya? Eso sería como mi recomendación Sí, es verdad. respecto a los ejercicios y al movimiento físico, que es lo que me encanta tanto. Y a mí me pueden encontrar, bueno, por Instagram, estoy laura.hipopresivo.yoga y también si quieren mucho más rápido, porque a veces, y pido disculpas, de repente que me mandan mensajitos y yo estoy en el último año terminando kinesiología, soy mamá, soy dueña de casa, entonces de repente estoy ahí con mucha cosita al WhatsApp. Ahí van a tener una respuesta mucho más rápida que lo puedo decir por acá, más 569-6473-7671. Y por Facebook también que me encuentran como Laura Álvarez Watanabe.